Les platico quién es Carlos. Carlos es originario de Guanajuato. Hizo sus estudios de licenciatura en la Facultad de Historia de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Del 2016 al 2017 fue becario del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita, Archivo Histórico de la misma. Desde concluidos sus estudios se ha dedicado a la investigación, trabajando como asistente de investigadores de la universidad e incluso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A la fecha colabora con el proyecto para la preservación y catalogación de la provincia agustiniana de Michoacán, sus siglas conocidas como APAMI, así como en el proyecto de digitalización y elaboración de instrumentos de consulta del Archivo de Notarías de Michoacán. Sus intereses particulares en el campo de investigación han sido temas sobre evangelización e iglesia novohispana. Se ha especializado en la historia de la Orden de San Agustín en la Nueva España, sobre todo en el área de educación, lo que dio como resultado su tesis de licenciatura titulada Los estudios conventuales de los agustinos en Michoacán, 1640-1649. Ha obtenido algunas publicaciones y de artículos y capítulos, como el más reciente, el Colegio Agustiniano de San Pablo de México, una aproximación, en la revista estudiantil de investigaciones históricas Goliardos, de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, es un gusto que conozcan a Carlos. A partir de ahorita, Carlos, vas a tener la batuta en esta charla. Les recuerdo primero el presente y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, maestra Liliana. Si me escuchan y me ven, voy a transmitir, bueno, voy a proyectar una presentación. Espero no tener ningún problema para hacerlo. Solo déjenme encontrarla. No sé si se ve, si me pueden decir por ahí si se ve. Sí, Carlos, ya la podemos ver. Perfecto, muchas gracias, Aleli. Bien, pues primeramente agradecer a la maestra Liliana y a la maestra Aleli Cortés, con las coordinadoras de este seminario, por haberme invitado a este ciclo de conferencias tan importante en la historia del mismo seminario, para pues hablarles un poco sobre este tema, que fue prácticamente mi investigación para mi tesis de licenciatura en historia. Debo confesar que cuando me invitaron las coordinadoras, pues yo me preocupé y dije, yo no soy geógrafo, no soy historiador especialista en geografía histórica, pues, ¿de qué voy a hablar, no? Pero bueno, analizando ya más detenidamente el subtítulo perdón, el nombre del seminario, que es Entre territorios, paisajes y lugares nos movemos, dije, bueno, ya sé por dónde le voy a dar. Trabajé lo que fueron las casas de estudio de los agustinos en la provincia de Michoacán durante el siglo XVII, bueno, la primera mitad del siglo XVII, la primera mitad de vida de la provincia agustiniana de Michoacán, y en mi proyecto de investigación no estaba propuesto el tema como tal, crear un corredor o descubrir el corredor académico, sino que lo encontré, lo descubrí y pues se me hizo bastante interesante esta cuestión. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar entonces sobre ese famoso corredor que encontré en mis investigaciones. Este corredor de enseñanza agustiniana, este corredor de conventos que fueron casas de formación para los agustinos michoacanos. Bien, quiero empezar contextualizando. Quizá no todos tenemos el conocimiento de la Orden de San Agustín, su llegada, etcétera, los datos básicos, pero yo les muestro algo muy, muy sencillo aquí.
Los agustinos llegan en 1533, después de franciscanos y dominicos, a la Nueva España. Principalmente se van a mover en 3 puntos de dirección. El primero, desde 1533 que llegan, se establecen en la Ciudad de México. El reciente pueblo hospital de Santa Fe de México, que creó o fundó Vasco de Quiroga, pues se les encomienda a los agustinos. Es un agustino, Alonso de Borja, Fray Alonso de Borja, quien se hará cargo del hospital pueblo de Santa Fe de México. Bien, él se hace cargo y los demás, en total eran 7, los demás, los otros 6, se van a dedicar a gestionar el establecimiento de un convento en la Ciudad de México. La Real Audiencia no les permite fundar en un principio en la Ciudad de México y les otorga los lugares de Tlapa y Chilapa en el actual estado de Guerrero. Les dice que se vayan para allá a fundar y a evangelizar, porque para allá no habían entrado las otras órdenes religiosas. Bien, entonces se proponen entrar a Tlapa y Chilapa, pero por su paso comienzan a fundar una serie de conventos en lo que es el actual estado de Morelos, y en lo que se le conoció como el Marquesado. Bien, entonces esta clasificación de los avances que les presento es la que nos presenta Robert Ricard en su obra La Conquista Espiritual de México, y el catálogo, el primero es el avance meridional, que va hacia Tlapa y Chilapa, empezando desde la Ciudad de México, pasando por el actual estado de Morelos, el suroeste de Puebla, y llegando finalmente a Tlapa y Chilapa. Cabe resaltar que en este avance meridional fundan su primer convento, que será el de Ocuituco, en Morelos. Sigue el avance septentrional, prácticamente con un año de diferencia del otro avance, y este se encamina prácticamente hacia el norte, hacia lo que ellos llamaban la Sierra Alta, que comenzó con el estado de Hidalgo y se extiende hacia las Huastecas. Y por último tenemos el avance septentrional, perdón, se repitió el recuadro. El último avance se llama el avance occidental, y que es prácticamente hacia Michoacán y la Tierra Caliente. Ese es en 1537. Prácticamente queda un avance más o menos así, en esas 3 direcciones. Bien, ya con una serie de conventos fundados, de doctrinas fundadas, se hace necesaria la venida de más frailes que apoyen a las misiones, que apoyen y que se queden en esos conventos ya fundados. En realidad eran muy pocos los frailes que había. Eran 7, los primeros 7 que llegaron, y algunos 2 o 3 que tomaron el hábito aquí. Sin embargo, a pesar de que hace falta más frailes, pues no era tan posible y costeable el traer más barcadas de frailes tan seguido. ¿Qué es lo que pasa? Que los agustinos comienzan un proceso de recepción de vocaciones en estas tierras. Los agustinos fueron la orden religiosa que más vocaciones tuvo o recibió en estas tierras, sobre todo de criollos, de españoles nacidos aquí, lo que más adelante, bueno, le traerá conflictos ya propiamente internos en las provincias agustinas de la Nueva España. Pero, bueno, ese es otro tema. Empiezan a recibir vocaciones, es decir, aspirantes al hábito, y estas vocaciones pues van creciendo día con día. Cada vez son más, cada vez son más. Y bueno, hay vocaciones. Está el noviciado en el convento de la Ciudad de México, donde se inician en la vida conventual, en la vida religiosa,
se les enseña lo que es la regla de San Agustín, a vivir bajo la regla, pero no existe un centro que los forme en los estudios mayores de filosofía y teología. Así es que para 1540, donde ya había, por cierto, 22 profesiones, es decir, en 7 años, del 33 al 40, ya había 22 frailes que habían tomado el hábito justamente en la Nueva España. Ya para ese año ya estaba la idea de fundar un colegio justamente. Desde el año de 1536, Fray Francisco de la Cruz trae de España a un personaje elemental en la conformación de los estudios novohispanos y en general en la conformación del pensamiento filosófico novohispano, que se llamaba Alonso Gutiérrez, más conocido por todos nosotros como Fray Alonso de la Veracruz, cuando toma el hábito agustino. Él era profesor en la catedrático en la Universidad de Salamanca, y de allá se lo trae Fray Francisco de la Cruz para que enseñe a los frailes agustinos aquí en la Nueva España. Imagínense dejar una cátedra de propiedad en la Facultad de Filosofía, de Artes, como se le llamaba en la época, en Salamanca, para venir al Nuevo Mundo, a algo incierto, ¿no? Pero lo hace. Bien, él llega en 1536 y entra a la orden, hace su año de noviciado, lo hacen maestro de novicios durante un año también, y al año siguiente se le nombra profesor, ahora sí, del nuevo colegio que se fundará en el convento de Tiripetío. Es aquí donde inicia la historia académica de los agustinos en la Nueva España, justamente en el pueblo de Tiripetío, Michoacán. Bien, estos estudios conventuales, yo utilizo este término para hacer referencia justamente a los cursos de gramática latina, de filosofía y de teología que se impartían justamente en los conventos de la orden. Estos estudios dependían prácticamente de la decisión de los capítulos provinciales, es decir, de aquellas asambleas que ordinariamente se celebraban cada 3 años, donde se proponía solución a los problemas presentados durante los 3 años pasados y las medidas para comenzar el siguiente trienio. Bien, en estos capítulos provinciales se decidía dónde poner estudios y a dónde se cambiaban. Es decir, estos estudios no estaban fijos en un solo convento, sino que si el capítulo provincial lo decidía, los podía mover de convento. Bueno, aquí quise poner una imagen bastante representativa para mí. Es un cuadro del siglo XVII de autor anónimo, se encuentra en la pinacoteca del Templo de San Agustín de aquí de Morelia, Michoacán, y muestra la cátedra de Fray Alonso de la Veracruz en Tiripetío, justamente. Aquí vemos que se trata de 7 personajes que están por ahí escuchando su lección, entre ellos uno que no es fraile, incluso su tez de piel es un poco diferente, pues se trata de don Antonio Huitzimengari, hijo del último gobernante tarasco, quien, pues siendo de la familia de la nobleza tarasca, pues se va a estudiar con Alonso de la Veracruz. Dicen que fue bastante bueno en los estudios, excelente latinista, aprendió griego, hebreo, y bueno, también se dice que le enseñó la lengua tarasca a su maestro, Fray Alonso de la Veracruz. Bien, como les comentaba, en los capítulos provinciales se determinaba a dónde irían los estudios en ese trienio, quiénes serían sus lectores, es decir, sus profesores,
y quiénes serían admitidos como estudiantes. Esto se dejaba plasmado en las actas capitulares, que eran los documentos emanados de estas asambleas. Por aquí les pongo algunos ejemplos de una asignación de estudios. Desde el principio dice, asignamos como lector de nuestro convento de Yuriria Púndaro al padre Fray Francisco Conde, y como estudiantes de Sacra Teología a los conventuales, en el convento de Valladolid, y bueno, vienen todos los nombres de los estudiantes. Es lo mismo aquí. Perdón, aquí no sé por qué no se ve este cuadro, pero espero que se vea aquí. Surge la pregunta, ¿cómo determinan los capítulos provinciales a qué convento se va a mandar los estudios? Bien, pues ahí yo descubrí una serie de factores que influyeron en la decisión de los capítulos provinciales. No se dice explícitamente en las actas capitulares, pero se intuye porque resulta que hay conventos que con mucha constancia tienen estudios, y estos conventos tienen características específicas como las que les muestro aquí. Los conventos en ciudades de españoles políticamente importantes, ciudades políticas y políticamente importantes, conventos en pueblos de indios con buen orden y buena policía, como se le llamaba al modo de vida cristiano de la época. También estaban los conventos ricos y los conventos espacialmente grandes. A veces, un solo convento reunía todas estas características, algunas no, algunas tenían nada más 3, otras 2, o nada más una de las características. Iremos a ver los casos específicos cuando lleguemos a la parte de la provincia de Michoacán. Bien, queda claro que los estudios dependen en su institución o en su instauración de los capítulos provinciales, pero ¿quién los financia? Los conventos eran, hasta la fecha, los conventos de las órdenes religiosas siguen siendo completamente autónomos, tanto administrativa como económicamente, ¿sí? Entonces, estos creaban sus propios ingresos, generaban sus propios ingresos, y obviamente pues también tenían egresos. Sus ingresos generalmente en esta época provenían de las haciendas, donde se tenían tierras para cultivo, crianza de ganado, molinos, trapiches, telares, etcétera. Una serie de mecanismos, de instrumentos para procesar incluso lo que se cultivaba o se criaba. También la renta de fincas, esto se dio mucho en los conventos que estaban situados en ciudades de españoles, donde más allá de tener cantidad de haciendas, los conventos solían tener fincas y casas que arrendaban. También la fundación de sociedades o cofradías, las limosnas, los legados y las capellanías de los fieles, y pues en menor medida también los préstamos. Y bueno, los egresos, los principales egresos de los conventos era la obra y ornamentación de los lugares de trabajo pastoral, llámese convento, llámese iglesia, llámese el atrio, etcétera, capillas. El más importante, el sostenimiento de la comunidad de frailes que vivían en ese convento, y la colecta provincial, que era básicamente una aportación que se tenía que hacer cada 3 años, cada celebración de capítulo provincial. Obviamente no todos los conventos podían aportar ese dinero, porque había conventos pobres y había conventos pues bastante ricos. Esto aparece en las actas provinciales, casi siempre repetitivo, casi siempre serán los mismos conventos los que aportan en las actas, en las colectas provinciales. Generalmente les menciono Yuriria, la hacienda de Taretán, San Nicolás, Ucareo, Cuitzeo, son algunos de los conventos ricos de la provincia y que siempre están aportando. En las mismas actas provinciales viene hacia dónde se destina
ese dinero de las colectas provinciales. Y generalmente una parte se toma para gastos del provincial, de los definidores, de la clase dirigente pues, de la provincia, y otra parte se toma para subsanar carencias dentro de la provincia o dentro de los propios conventos que son pobres. Esto nos permite, desde que yo empecé a ver estas listas de las colectas provinciales, pues nos permite ver y analizar qué conventos eran realmente autosustentables o podían incluso presumir que eran ricos, y qué otros conventos pues estaban realmente amolados en la cuestión económica. Contrario a lo que se pueda pensar, en las villas o ciudades de españoles, los conventos no siempre fueron ricos. Y esto, analizándolo yo a partir de las casas de estudio, como Puebla, como Guadalajara, como la misma Valladolid de Michoacán, siempre es la misma, está muy marcado esto, ¿no? Son conventos realmente pobres o con carencias muy grandes que, bueno, tienen que ser subsanadas por la provincia, por el capítulo, a través de la colecta provincial. Aparte también, algunos otros conventos donaban ciertas propiedades o cierta cantidad de dinero directamente, sin entrar a la colecta provincial, a los conventos pobres. Les pongo un ejemplo. El convento de Cuitzeo, por ejemplo, en el siglo XVII ya, le regala una hacienda al convento de Salamanca, una hacienda llamada del Valle de Santiago, que hoy en día pues es la ciudad de Valle de Santiago, que pertenecía al convento de Cuitzeo, pero la dona al convento de Salamanca para que éste subsane sus carencias. Sin embargo, conventos como, les digo, Puebla, Guadalajara, Valladolid, que estaban en ciudades españoles y que eran pobres o de mediana economía, siempre tuvieron noviciado o estudios. Siempre se les consideró como casas de formación de la provincia. Entonces, ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Qué factores eran los que se tomaban en cuenta? No era que fueran ricos, o no bastaba con que fueran ricos, como Yuriria, como Cuitzeo, sino que estos otros que estaban en ciudades políticamente importantes, como Guadalajara o como Valladolid, como veremos en su momento, pues también le daba cierto lustre a la provincia tener sus casas de formación en ciudades políticamente importantes. Tenemos que, bueno, para el siglo XVI existieron estudios conventuales en todos estos conventos, algunos solamente por un periodo breve, otros muy constantemente. Tiripetío, por ejemplo, tuvo estudios hasta 1545, después no tenemos registro nuevamente hasta 1602, en que vuelve a haber un estudio allí. Tacámbaro, por un breve periodo de tiempo también. Atotonilco, el convento de la Ciudad de México, que bueno, ese sí fue muy constante. Puebla también. Actopan, Acolman, Meztitlán, el famoso Colegio de San Pablo de México, Ixmiquilpan, Valladolid de Michoacán, Yuriria-Púndaro, Cuitzeo y Guadalajara. Para el siglo XVI, todas estas fueron casas de estudio. Algunas veces de manera simultánea coexistían, dependiendo la cantidad de frailes en formación que hubiera. Bien, entramos a la cuestión de la provincia de Michoacán, que surge como parte del desmembramiento de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de México, que era una provincia ya bastante extensa, se había extendido ya hasta Zacatecas, en el reino de la Nueva Galicia. Entonces se imaginan, desde los conventos que tenían en el sur de Morelos, en Puebla, en el Estado de México, hasta Guadalajara, Zacatecas. Entonces era una provincia demasiado enorme. Se desmiembra y surge la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán. Esta surge con patente generalicia
que se ejecuta el 17 de marzo de 1602 en la patente generalicia, es decir, emanada por la Autoridad General de la Orden. Bueno, se enuncia allí que le pertenecerán a la nueva provincia todos aquellos conventos ubicados en la parte michoacana y en la parte de la Nueva Galicia. Entendemos la parte michoacana desde Ucareo para arriba. Ucareo será el punto frontera, el convento frontera entre la provincia de Michoacán y la provincia de México. Bien, en 1602, 3 meses después de fundada la provincia, el 22 de junio de 1602, se celebra el primer capítulo provincial en el convento de Ucareo, justamente, y entre todas las determinaciones que se dieron para que la provincia iniciara su nueva vida, pues estaba la disposición de nombrar estudios, claro, para los nuevos frailes. Los primeros estudios que se nombran o que se asignan en 1602 será Tiripetío con un curso de gramática y Valladolid con un curso de artes, es decir, de filosofía. En 1603, en el capítulo intermedio, porque había capítulos ordinarios cada 3 años e intermedios a la mitad del periodo provincialicio, también se agrega Yuriria-Púndaro con un curso de teología y el estudio de Tiripetío de gramática, que solamente debía durar 1 año, se cambia a el convento de Guadalajara. A partir de aquí, Tiripetío desaparece de los registros como casa de formación. No vuelve a aparecer Tiripetío. Y en 1605, en el capítulo ordinario de 1605, también se agrega Huitzeo a esta lista de conventos con estudios. Bien. Vamos a entrar a la parte de los casos específicos, pero antes quiero decir que estos 4 conventos, Valladolid, Yuriria-Púndaro, Huitzeo y Guadalajara, se convertirán en las casas o en los conventos preferidos para los capítulos provinciales para poner en ellos pues, las casas de formación, y veremos por qué. Bien, el primer caso pues es Valladolid. Quiero empezar desde Valladolid, que era la cabecera de la provincia, el convento que dirigía a la provincia. Este era un convento, como les repito, en Ciudad de Españoles, justamente ubicado en la sede episcopal del Obispado de Michoacán, que no era poca cosa. Fue cabeza de la provincia, con propiedades, sí tenía propiedades, pero con bastantes carencias económicas. Autores han afirmado que esta carencia económica de Valladolid se trataba justamente a la mala administración de las propiedades que tenía. Sin embargo, pues tuvo noviciado, siempre fue noviciado, tuvo estudios, fue enfermería, es decir, hospital para toda la provincia, para todos los frailes de la provincia, y pues justamente también estaba el archivo provincial ahí. Es decir, era un convento bastante importante, pobre, pero importante, justamente porque se encontraba en una sede episcopal. Lo que, como les repito, le daba prácticamente lustre a la provincia el tener su curia, su sede en una ciudad de esta talla. Fue un convento que siempre recibió ayuda económica de la colecta provincial. Justamente en los registros aparece Valladolid siempre como beneficiaria de las colectas, jamás como aportadora. Siempre aparece que se le asignan tal cantidad de pesos para que construya una valla que está construyendo, una cerca. Se le da tanto dinero para que costee el estudio de teología que le mandamos, para que construya la enfermería, para que construya una celda, para que subsane prácticamente las necesidades que tiene como cabecera de provincia. Bueno, quiero decir que las fotos no son mías, no son de mi autoría,
pero bueno, son prácticamente ilustrativas nada más. También está Cuitzeo. Cuitzeo, a comparación de Valladolid, se encuentra en un pueblo de indios, en la ribera justamente del lago de Cuitzeo. Sí tenía bastantes propiedades, llegó a tener propiedades, la mayoría alrededor del propio lago de Cuitzeo, que era controlado justamente por el convento, pero también llegó a tener otras cerca de el valle de Huatzindeo, que colindaban prácticamente con las de Yuriria Púndaro, y otra más que se le llamó la Hacienda de Gamboa, en las inmediaciones de Querétaro. Entonces era un convento que tenía bastantes propiedades, entre haciendas, estancias, etcétera, y que, bueno, esto pues lo hacía un convento rico. También, pues perdón, los que tienen el gusto de conocerlo, se habrán percatado de que es un convento realmente monumental, es un convento enorme, un convento bastante grande, lo que ayudaba obviamente a recibir grandes cantidades de frailes, grandes comunidades, y por eso mismo se convierte en la casa capitular por excelencia, es decir, la casa, el convento donde se van a celebrar constantemente los capítulos provinciales, porque por su capacidad de espacio puede albergar a todos los frailes que asisten al capítulo provincial. Y fue, pues, también sede de estudios de la provincia. Se dan una idea de la magnitud del claustro de este convento mediante esta foto. De verdad es enorme y es impresionante. Si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo. El día de hoy es el Museo de la Estampa de Lina, entonces es bastante interesante. Aparte de que admiras su monumentalidad, pues hay por allí siempre exposiciones. Bien, está también Yuriria Púndaro, bastante cerca de Cuitzeo, otro convento que está en pueblo de indios, con muchísimas más propiedades que el de Cuitzeo. Se dice que el convento de Yuriria era el más rico de la provincia. Incluso cuando eran una sola, la provincia de México, el de Yuriria era de los más ricos, de los más ricos. Entonces, a partir de 1602, en la provincia de Michoacán, pues se convierte prácticamente en el convento con más riqueza. Tenía su hacienda de San Nicolás, que fue una de las haciendas más productivas de la Nueva España, y que, bueno, el convento justamente en el siglo XVII toma la decisión de donar esa hacienda a la provincia, es decir, será para el común de la provincia y no solamente para su beneficio propio, pero aún así narran los cronistas de la provincia que no le afectó en nada absolutamente el haber donado esa hacienda, perdón, porque seguía siendo bastante rico y seguía teniendo bastantes propiedades, sobre todo productivas, ¿no? Nos estamos encontrando con propiedades en el Valle de Huatzindeo, que es un lugar, hasta la fecha, bastante productivo en su tierra. Es grande también, no tanto como el de Cuitzeo, pero sí es un convento también espacialmente grande, que también podía albergar grandes cantidades de frailes. Y por lo mismo, pues siempre tuvo estudios. Y por último, tenemos a Guadalajara. Otra vez, un convento en ciudades de españoles, pero sede episcopal de la Nueva Galicia, ¿sí? E incluso cabecera del reino de la Nueva Galicia, Guadalajara. Entonces, es otra de las razones por las cuales se instaura noviciado y estudios en este lugar. Es un lugar con pocas propiedades. De hecho, yo no conozco más que una hacienda que se llamaba la Hacienda de Mascota, pero bueno, no conozco nada acerca de su producción, porque lo volvemos a encontrar en las colectas provinciales como beneficiario y jamás como aportador. También siempre se le estará dando
al convento de Guadalajara dinero para que termine esto, para que termine lo otro, o para que sustente el noviciado y los estudios que se le están mandando. Traté de hacer unos mapas, confieso que estoy apenas aprendiendo a usar Google Earth, y bueno, traté de hacerlos, más o menos queda así. Estos son los 4 conventos. Es curioso que los primeros 3, que es Valladolid, Cuitzeo y Uriapúndaro, están bastante cerca los 3, y bueno, el que se aleja un poco más, pues es el de Guadalajara. Bien, como les dije, se comenzó a tomar en cuenta a estos 4 conventos como pues las casas por excelencia de estudios de la provincia de Michoacán. No había capítulo provincial en la que no se nombrara a estas casas como estudios. Sin embargo, no había hasta 1620 una disposición o un nombramiento oficial, digamos, de estas casas de estudio. Será hasta 1620 con la visita de un visitador, valga la redundancia, de un visitador general, es decir, mandado por la Curia General de la Orden, que viene de visita por cuestiones de conflictos internos de la provincia. Lo mandan desde Roma y llega, hace su visita, hace sus disposiciones y celebra él, como presidente, el capítulo provincial de 1620. Entre sus tantos puntos de disposiciones que hizo, hay uno que me llamó bastante la atención cuando lo encontré, porque dice así: para conservación de lo que en el noviciado se enseña y aprenden los religiosos, encargamos al padre provincial no dé lugar a que los recién profesos se distraigan por andar de un convento a otro y vivir viciosos, y que para estos estén siempre ocupados en ejercicios de obediencia y humildad, y lo más presto que se pueda en los estudios, dando a cada uno el que hubiere menester. Para lo cual señalamos por casas de estudio, donde siempre se lea ya de gramática, artes y teología, los conventos de Valladolid, Cuitzeo y Yuriapúndaro, y si fuere necesario, el de Guadalajara. Esto, bueno, pues fue un gran hallazgo para mí, porque si bien ya me había dado yo cuenta que había mucha constancia en la decisión de nombrar a estos conventos como casas de estudio, pues aquí está prácticamente la oficialización de esas casas de estudio. Prácticamente queda un corredor académico que más o menos se vería de esta manera. A mí se me hace pues bastante interesante porque justamente la cuestión de nombrarlos como casas de estudio pues tenía un porqué, no era al azar, sino que, bueno, como vemos, Valladolid y Guadalajara pues son ciudades importantes, son conventos pobres, pero están en ciudades importantes. Y Yuriapúndaro y Cuitzeo, bueno, pues porque los conventos son grandes, espaciosos y, sobre todo, pues ricos para poder mantener a los estudios. Bien, en 1649, que es donde prácticamente termina mi investigación, sucede algo. Digamos que se rompe con esta tradición de nombrar a los conventos ya mencionados como casas de estudio. En 1649, el capítulo provincial nombra por primera vez un convento nuevo para poner en él estudios de gramática, que será el convento de Ucareo. Es bastante importante porque Ucareo también era un convento, pues no tan rico como Yuriria o como Cuitzeo, pero sí un convento sin apuros económicos y que, bueno, se sustentaba de excelente manera. Tenía la explotación de la madera, de la sierra donde se encuentra, y bueno, era un convento, pues
podríamos decirlo así, sin apuros económicos. Y siempre en las colectas provinciales aparece como aportador, siempre está Ucareo dando dinero. Entonces, sí, era raro que no lo hubieran tomado en cuenta como casa de estudio, pero en 1649 justamente ocurre que se nombra a Ucareo como casa de estudios de la provincia de Michoacán. Seguirán los demás conventos nombrándose, aunque habrá interrupciones, sobre todo a partir de 1627, en que se instaura la política de alternativa, una política justamente que viene con disposiciones papales y disposiciones generales, es decir, de la autoridad general de la orden, para tratar de mediar en los conflictos que se empezaron a suscitar en la provincia a raíz del criollismo. ¿Sí? Los criollos iban en aumento, mientras los frailes peninsulares pues cada vez eran menos, y empezaron a sentirse excluidos de los cargos de gobierno. Entonces piden justamente que se instaure la alternativa para que ellos también puedan, con alternancia, llegar al gobierno de la provincia, un trienio sí y un trienio no, un trienio sí, y bueno, repartir todos los demás cargos en mitades iguales. Aquí el problema es que llegó un momento en el que ya no se pudo repartir por partes iguales, porque ya los frailes peninsulares eran muy pocos. Lo que sucede entonces es que a partir de 1627 se cierran por disposición general los noviciados para la parte mayoritaria de los miembros de la provincia, es decir, para los criollos. Se cerraron y dijeron que no se volverían a abrir hasta que las partes se igualaran en cantidad, es decir, que frailes peninsulares y frailes criollos estuvieran a la par en cantidad. Eso jamás sucedió, porque las vocaciones peninsulares no llegaban, no había, y la demanda de vocaciones criollas pues seguía en aumento, pero los noviciados cerrados, eso hizo que la provincia se estancara en cuanto a su personal. Y obviamente con los noviciados cerrados, pues no hay profesos, es decir, no hay frailes nuevos que accedan a los estudios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se cierran también los estudios, se dejan, no se suprimen como tal, pero se cierran algunos. Es decir, durante algunos trienios solamente funcionó Valladolid como casa de estudio, en otras ocasiones nada más Yuriria, porque no había frailes nuevos a los cuales enseñar, era uno o dos. Y bueno, algo también bien interesante que se utilizó fue el que, con el afán de no cerrar los cursos, de no cerrar los estudios totalmente o suprimirlos, pues metían a frailes que ya habían hecho todos sus cursos y que incluso ya estaban ordenados como sacerdotes. Fue una cuestión bastante curiosa, que bueno, existe el corredor, pero es un corredor que se interrumpe en algunos años por cuestiones políticas, por conflictos políticos dentro de la provincia, y que bueno, poco a poco, en el transcurrir de la historia de la provincia en la época novohispana, pues se van más o menos saneando estos conflictos y vuelve a retomarse esta dinámica del famoso corredor, que yo lo llamo así. Bueno, con esto termino. Espero que les haya parecido interesante, sobre todo porque desde que yo empecé con esta investigación, me decían que era imposible llevar a cabo una investigación de este tipo por la falta de documentación. Ciertamente hay documentos, pero creo que tiene mucho que ver con el método o con el enfoque que le des tú a la investigación. Tampoco se trata de hacer una recopilación justamente de datos a la usanza del siglo XIX o XX, pero con los datos que encontré en el archivo de la provincia agustiniana de Michoacán, pues logré hacer esta investigación. Y bueno, espero sus comentarios.
quiero aclarar también que, bueno, es una tesis de licenciatura, tendrá todas las carencias del mundo, pero ojalá que algo haya despertado y que les haya parecido interesante. Muchas gracias.